bienvenidos a Flash Surfing. Una semana más os traemos las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! Valdoviño y su emblemática playa de Pantín se lucirán una vez más con el espectáculo que ofrece el Campeonato de España por Comunidades Autónomas, y el equipo de Canarias partirá como actual campeón. El municipio de Arucas, en la isla de Gran Canaria, se prepara para el festival Lombo Aroleaje, que este año será Campeonato de España, donde veremos deslizarse a jóvenes adultos y a los más veteranos de la playa. El nuevo film dirigido por Bob Clips sigue al surfista de Guetaria Baptiste Hardoy por las gélidas aguas de Islandia, en una aventura de 14 días entre orcas, leones marinos y amables surfistas locales. Baby, tell me what you're thinking. If it's that damn bad, then keep it to yourself. I got along. Quentin Turco lo dejó todo en su casa en Carolina del Norte para embarcarse en una aventura de 3 meses sin parar de meterse en los potentes tubos de Boca del Toro, en la costa caribeña de Panamá. Agüera es una isla tropical ubicada en medio de la región más rica en olas del planeta, rodeada de playas de arena blanca, arrecifes de coral y, por supuesto, olas de calidad, como se puede intuir en esta imagen aérea. Desert Point es una de las mejores olas de toda Indonesia, aunque tiene el hándicap de necesitar una gran marejada para cobrar vida, pero cuando lo hace se alía a la perfección con su arrecife afilado y poco profundo. El realizador Oscar James sigue al surfista y viajero sudafricano David Salomón en su ruta hacia el norte de las Mentawai, llegando hasta la ola conocida como Ebai, situada en el oeste de la isla de Masokut.